Marcelo Acuistapache. Adelante, Marce. Marce. ¿Cómo andan? ¿Qué dice Marcelo? ¿Cómo Un anda? placer. Hola. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien. Y con este día estamos todos bastante bien. Pero hermoso, la verdad que parece primaveral. La verdad bueno, que el sí. fin de semana también estuvo fantástico, ¿no? Bueno, ¿qué nos quedan? 18 días para la primavera. Ya estamos ahí. Más o estamos menos, ahí. ¿no? No, Sí. por ahí. Sí, ¿Es sí. el 21 de septiembre Es o el no? 21. 21, 22, no sé Estamos a cuándo. 5. Sí. No hablaron los meteorólogos todavía si entra justo en ese mismo Porque día. si los meteorólogos se arrugan, no se la quieren jugar. Para les eso, digo, pues a nosotros ver. tenemos acá a Naí, que después nos va a decir. Ya cómo. Claro, ¿qué día Claro. entra? ¿Cómo andas, Marcelo? El Muy lunes bien. pasado me adelantabas algo. Nos Sí. adelantabas Sí. el caso de hoy. Vamos a recordar un caso muy paradigmático y que entiendo que no tuvo quizás la difusión que tienen otros casos similares por las características. Hubo, digamos, a mi criterio, como mucho interés en que eso se enfriara de alguna manera. Y recordemos, es el caso de Andrés Pereira, un joven de 16 años que fue a un campamento político ahí en Punta Espinillo, perdón. Su mamá lo acompañó el 14 de febrero hasta el ómnibus donde levantaban junto a otros muchachos que iban a ese campamento a pasar un par de días, y fue la última vez que lo vio. El domingo 16, que supuestamente él terminaba el campamento, la madre llamó a la gente que organizaba el campamento para ver a qué hora volvía el hijo Ujú. del campamento, para ir a esperarlo al ómnibus o al camión en que lo traían. Y bueno, y ahí se enteró que supuestamente había habido unos problemas, unos inconvenientes, que el hijo había tenido una reacción violenta por un dinero que faltó. Y bueno, pero está que se quede tranquila de que el hijo ya se iba a ir en ómnibus, aparte de la gente, y que bueno, que iba a llegar, que se quede tranquila, que iba a llegar, que estaba medio enojado, y bueno, y quedó en eso. Entonces ella se quedó esperando que su hijo llegara al 16 y no llegó. Al otro día temprano empezó a llamar, y con la hija fue a los diferentes amigos, donde él habitualmente se quedaba, a veces jugaban al play y se quedaban charlando con los amigos, y en ninguno de los amigos sabía de él. Y ahí empezó un trajinar para esa familia realmente desgarrante, que en definitiva duró 3 años, hasta que aparecieron los restos. 3 años. 3 años, hasta que aparecieron los restos de Andrés. No me acordaba que había pasado tanto tiempo. Sí, en el 2017, en el lugar. Y bueno, y lo que le pasó fue que se encontró contra un muro, digamos, de interrogantes. Empezó a llamar a la persona que supuestamente iba representándolo a él o responsable de él. Qué bueno, menor. Claro, era menor, aparte ellos lo conocían aparentemente del CASMU, porque la mamá trabaja en el CASMU. Y bueno, y él le dijo que él no estaba cuando él había desaparecido, que se había venido antes. Después empezaron a decirle que no podía hacer la denuncia enseguida, que tenía que esperar 48 horas para hacer la denuncia, porque posiblemente él andaría por ahí. Y bueno, y ella se quedó esperando, o sea, había como una presión para que no hiciera la denuncia. Y el 20 recién pudo hacer la denuncia policial. Y bueno, y ahí se inició la búsqueda. ¿Y cuándo te contacta vos? Bueno, a mí me contacta un par de semanas después. Le pido que me lleve la prenda, el nombre completo, fecha de nacimiento, los elementos. Y bueno, y cuando me pongo a trabajar al respecto, noto que hay un desprendimiento muy intenso. ¿Cómo O sea, te sucede eso? Cuando me ocurre eso, lamentablemente, a mi criterio, la persona está fallecida. Veo un tumulto de personas, varias personas, como que me golpean. O sea, digo, cuando me golpean es porque me posiciono en el lugar de él. Como que intento correr, y después vienen 2 personas como adultas y también siento que golpean. Hay un golpe fuerte en la cara, es como que pierdo el conocimiento. Había un lugar que era como algo circular, grande, oscuro, asociado como a un tanque de agua, y después a unos 200 metros de ahí había como unas 2 casas. A mi criterio estaba cercano a una de esas casas.
Bueno, llama a la mamá y la abuela, que eran, digamos, un poco los estandartes de la búsqueda. Su padre también siempre estuvo en la búsqueda. Y bueno, y cada vez que ellos hacían un intento, digamos, lo llamaban de ese partido, digamos, político, para decirles que bueno, que él había tenido un problema de que había robado un dinero, de que tenía un problema de consumo. Supuestamente incluso el responsable de él lo había visto en el cerro, cerca de una boca de pasta base. Supuestamente la mujer de ese señor también lo vio ahí y salieron de testigos. O sea, todo eso como que dilató la búsqueda y dilató. Y al mes aproximadamente, bueno, ahí se pueden ver un poco todo el tema de relevamiento que hicimos nosotros. Yo veía una persona pelada, de unos 40 años aproximadamente, robusta, como asociado a la situación. Fui al lugar y bueno, ahí se ven parte de los dibujos, de la descripción, y estuvimos hablando ahí con la gente de personal de la Intendencia que trabajaban ahí en ese campamento. Anduvimos rastreando diferentes lugares, encontramos el lugar ese parecido a un tanque australiano que había ahí, estaba todo lleno de agua podrida, y tratamos de hacer un relevamiento. Bueno, nos ocurrieron un montón de situaciones, los muchachos que estaban ahí municipales que nos acompañaron, en un momento determinado movieron unas ramas y cayeron un enjambre de avispas y salieron todos corridos, quedaron todos hinchados, pobre, fue toda una corrida bárbara. Y ahí se ve un poco la búsqueda, ¿no? Yo andaba con las prendas de él, con los elementos que me había dado la abuela y la mamá. Esa zona que estamos viendo en la pantalla esa zona es la Punta Espinillo, que a mi criterio, el lugar donde él estaba acampando, y a mi criterio él estaba a unos... Vos decís que estaba en esa zona. Estaba fallecido a unos 200 metros de ahí, ¿no? Y tenía varios golpes, como que habían golpeado la cabeza. Y el desvanecimiento de él. Bueno, insistí en eso, ¿no? Y incluso eso fue un mes después que él desapareció. Supuestamente la policía iba a buscar o buscó, no sé. El tema que, bueno, hicimos todo un relevamiento de la zona, nadie tenían como miedo de hablar, tenían miedo de inculpar, o sea, como que uno se pasaba la pelota al otro y nadie lo ha visto. Habían visto a la señora que habían varias personas golpeándolo a él, pero... alguien había llamado al 911, pero el 911 nunca vino, pues después llamaron de que no había pasado nada realmente. Era todo como muy confuso, muy extraño. Incluso el abogado, digamos que estaba con los padres, era Juan Fagundes. Incluso nosotros le brindamos también este material después, cuando ellos estaban en el tema de la investigación. Y bueno, y era todo como cerrado, callejones cerrados, que no se llegaba a ningún lado. Y en uno de los lugares que estuvimos, a raíz de encontrar ese tanque, buscamos a unos 200 metros de allí, había una casa donde hay una señora, y bueno, y a unos, según Fagundes, yo no conozco, pero a unos 20 metros de esa casa, detrás de unos pajonales, 3 años después se encontraron los restos de este joven, ¿no? Ahora, cuando digo, no sé cómo terminó esto de la justicia, pero... Bueno, la justicia 3 años después terminó procesando a algunos de los responsables de ahí. Por ejemplo, las personas que dijeron que lo habían visto en el cerro. Bueno, eso sí, esas 2 personas que eran una pareja, esas parejas fueron procesadas por mentir, digamos, ante la justicia. Falso testimonio. Falso testimonio. Después hubo uno que por lesiones personales, que también fue procesado, que se comprobó que él lo había golpeado a ese joven, siendo menor, ¿no? Estamos hablando de un menor de 16 años. Y después otro de los dirigentes allí del grupo, que también fue procesado por también lesiones personales, no sé. Pero digamos que nunca se supo realmente lo que sucedió, porque hubo todo un hermetismo de protección, y un misterio absoluto. Y además, digamos, su madre en un momento determinado, cuando ella seguía insistiendo en la búsqueda, estaba, digamos, completamente, la tenían atomizadas en llamadas de presión, diciéndoles que su hijo era un drogadicto,
de que su hijo lo habían visto en un lugar del cerro, que lo habían visto consumiendo no sé dónde, que en realidad su hijo era el que había causado problemas y que bueno, que en un determinado momento el esposo de la señora tuvo que llamar para pedirle que por favor no la llamaran más, que ellos iban a seguir buscando a su hijo. Su madre percibía también, independientemente de lo que yo le había dicho, de que su hijo estaba fallecido, porque ella enseguida presintió su muerte. Y bueno, y yo entiendo que a diferencia de otros casos que se hacen mediáticos, si hay una presión social, digamos acá por alguna razón, fue un caso que si bien se difundió, quedó bastante desapercibido. Pero no se habló más. No se habló más. Terminó en ese procesamiento de esas 4 personas, si que no máximo le dieron 2 años. Y si vos no hubieses tenido esa intervención, quizás el cuerpo no lo encontraban más. Y bueno, o sí, o se encontraba. A lo que yo voy, digamos que el aporte que yo hice, la información que yo pasé, supuestamente se pasó a la policía también. Y a mí también, digo, como muchos de los casos que hemos visto, a veces me da también un poco de tristeza el hecho de que uno, digamos, hace un aporte, digamos, fuimos al lugar, dedicamos tiempo, fuimos con los padres, buscamos en el lugar y no estaba errado, no estaba equivocado en lo que yo había visualizado, en definitiva, ¿no? Pero 3 años después, una persona encargada ahí encuentra esos restos y terminan, digamos, corroborando con ADN de que se trata de los restos de este joven. Y supuestamente estuvieron ahí 3 años y en esos 3 años supuestamente se hizo búsqueda y nunca se vio, nunca se sintió olor, porque lógicamente que el cuerpo estuvo... Sí. Y lo que encontraron fueron huesos. Lo que se pudo, por forense, lo único que se pudo comprobar es que, digamos, su fallecimiento había sido producto de una muerte violenta, porque una de las mandíbulas estaban partidas, como que había sido roto por un golpe. Pero después por el paso del tiempo y el deterioro, lógicamente, de un cuerpo, digamos, en el exterior, no se pudo, digamos, comprobar y de hecho no hay ningún responsable, digamos, por la muerte de ese joven que de alguna manera sus padres están esperando una respuesta. Y ningún testigo que quiera hablar. Y ningún porque testigo, debe haber testigos, pero por supuesto, pero además, por los comentarios hubo un grupo de 5 o 6 personas que aparentemente estuvieron golpeándolo a él. Y sin embargo todo quedó en esa nebulosa, que eran como que uno se cubría al otro, y en definitiva, bueno, no hay ningún procesado por el homicidio de este joven, solo por lesiones personales y otro por mentir en frente a la justicia. Pero bueno, en definitiva, sus padres están buscando aún... ¿Todavía? Digamos, los padres están buscando justicia por su hijo, ¿no? Pese a los años que han pasado, fíjense que fue en el 2014, su hijo cumpliría unos 24 o 25 años, tendría ahora, y en ese momento era menor de edad, digamos, que fue, digamos, con un responsable. Sin embargo, ese responsable terminó incluso mintiendo frente a la justicia. ¿Sabés si sigue siendo el doctor Faúndez el abogado de la familia o no? ¿Si sigue qué, perdón? ¿El doctor Faúndez sigue siendo el abogado de la familia? Y tengo entendido que sí. Yo incluso hablé con él ayer comentándole que hoy iba a estar hablando y bueno, se puso a las órdenes, y que el caso había quedado, digamos, lamentablemente en eso. No se había avanzado, digamos, las pruebas de médico forense no permitieron, digamos, obtener otro tipo de información que permitiera vincularlo a alguna como para encontrar un homicida, ¿no? Lamentablemente son de esos casos que a veces uno siente impotencia y son casos que a veces no llegan con la fuerza que otros casos sí llegan, son mediáticos y hay como una presión social para que se resuelva, ¿no? Entiendo que hubo muchos intereses, mucha gente sabe mucho y bueno, mucha gente Marcelo, ocultó, ¿no? Quizás no tengas este número ni el porcentaje que te quiero preguntar ni nada, pero desaparece mucha gente, o sea, desaparece en el sentido de que hay gente que desaparece, por ejemplo, en el caso de si no fuese por los datos y por los 3 años después, que no se encuentra, hay mucha gente desaparecida. Sí, hay mucha gente desaparecida y hay gente que se desaparece, que encuentran restos años después, y hay gente que encuentran 10 años después. Por ejemplo, hace poco yo te comentaba en Río Negro, desapareció un señor en el mes de mayo, creo que fue, me contactó la policía de allá
pasé la descripción del lugar, que a mi criterio él se había quitado la vida en el entorno. Y bueno, supuestamente se provocó una búsqueda en ese lugar y no se lo halló. Obviamente cuando hablo, a ver, para aclarar, digo, cuando hablo de si hay mucha gente desaparecida, Sí. me estoy refiriendo, no me estoy refiriendo a una época terrible que vivimos. No, lógica. Se Estamos entiende hablando, eso. estamos Ya, pero hablando... siempre capaz que hay que aclarar todo acá. No, Me por estoy supuesto. refiriendo a Claro. todo, hasta hoy. Sí, el Hasta diario hoy hay vivir, gente que o está... sea, que todos los días... Gente que aparte desaparece porque se va, ¿no? Bueno, por Es- supuesto. Hay de todo, hay gente que desaparece, hay gente que se va, hay gente que, digamos, que no quiere ser encontrada por su familia, porque ocurre, y hay gente que hace una nueva vida. Como hay personas que lamentablemente, bueno, deciden quitarse la vida y buscan un lugar recóndito en la naturaleza para que no sea encontrado. Y a veces pasa, como yo te comentaba, este caso de este señor en Río Negro, hace 4 o 5 semanas atrás, unos pescadores se metieron unos pajonales y lo encontraron al señor con las características, digamos, de suicidio que yo había descrito. Y estaba ahí, estuvo 3 meses ahí, quizás pasaron a 50 metros del lugar y no lo hallaron, ¿no? Como pasó supuestamente con este joven, que 3 años después encontraron los restos por casualidad en el lugar donde yo había indicado 3 años antes. O sea, a veces... Hay gente que también lo puede ser de forma accidental. Hace muy poquito hablabas de un caso del señor que con el auto y todo se metió para dentro del... Bueno, o sea, eso en realidad a mi criterio fue un suicidio, ¿no? Pero vos decís que fue un suicidio. Y a mi criterio sí, por las características, ¿no? Pero digo, si no se hubiera buscado y si no hubiera venido ese amigo con una lancha y una sonda, quizás todavía estaría el auto y el cuerpo metido allí, en ese lugar, frente a un lugar de paseo donde todo el mundo estaba y a nadie se le ocurría buscarlo, ¿no? Por eso son casos paradigmáticos. Y ¿La justicia y a veces, cómo actúa en este caso? Por ejemplo, porque yo me imagino que la familia, cuando hay alguien que no encuentran a alguien, está toda la vida buscándolo, sí, sin o duda, buscándola. sin duda. Pero, ¿y la justicia cuáles son los plazos? Bueno, supuestamente una persona cuando desaparece se puede hacer una denuncia inmediata, ¿no? Sí. Eso está, digamos, el Departamento de Personas Ausentes, Sí. que supuestamente ellos coordinan la búsqueda a nivel nacional, a nivel de Interpol también, y a nivel de cruce de fronteras, ¿no? También se hace una búsqueda a nivel de hospitales y comisarías, a ver si no ha sido detenido o si no está internado o tuvo un accidente. Entonces, Ahora, una vez que se impone eso, sí, ahí se busca de todos lados. bueno, ahí queda un listado, digamos, de Queda una personas lista. ausentes que se van, digo, Pero nadie los busca más. Bueno, si no es sí, la o sea, familia, su familia... pero digo, pero la policía no los busca más. Bueno, los tiene pendientes están en una pendientes. lista por si cruzan una frontera. Si hay un movimiento, por ejemplo, de tarjetas o de depósitos bancarios a través de las tarjetas, o si vota la persona, por ejemplo, que a veces puede pasar que desaparece en un departamento y vota en otro departamento. Bueno, ahí se le hace un seguimiento y ahí lo que hacen es, en caso de encontrar a la persona, preguntarle si la persona quiere que lo encuentren, por decirlo de alguna manera, ¿no? Por supuesto. Pero todos los Salvo casos, que esté buscada por algo, ¿no? bueno, por supuesto, todos los casos Por son algún delito. diferentes. En este caso concreto, bueno, digo, el joven terminó fallecido, aparentemente de muerte violenta, y bueno, y nunca pudo, digamos, resolverse o encontrarse un culpable, quién fue que le causó la muerte a ese joven, ¿no? Bien. Y bueno, y sus padres, lógicamente, como yo te decía, siguen buscando Como justicia y que se sepa realmente qué fue lo que pasó. Marcelo, nos vemos el lunes que viene. Nos vemos el lunes, vamos a traer un testimonio de la mamá de un joven de 14 años, donde tenía una problemática, digamos, de poder adaptarse a clases y a liceos. Y bueno, nosotros hablamos con él, le ordenamos un poco los pensamientos y después lo que hicimos fue tratarlo con escrito en el agua. Y bueno, lo que vamos a ver es el testimonio de su mamá contando los cambios que tuvo el joven y bueno, que les cambió la vida a todos, ¿no? Para bien, por suerte. Perfecto, gracias Marcelo. No, por favor, un aplauso para Marcelo Acustapache.